El deber del atalaya. ¿Qué es el atalaya? ¿O cuál es el deber del atalaya? Todos nosotros debemos entender esto: que Dios nos ha puesto como atalaya. Atalaya de nuestro pueblo, atalaya de nuestra nación, de nuestra ciudad, atalayas dentro de nuestra misma familia, porque el Señor nos ha escogido. Nosotros sabemos que hemos sido llamados y también hemos sido escogidos. Muchos son los llamados, pocos son los escogidos, dice la Biblia. Pues usted y yo sabemos que hemos sido llamados y hemos sido escogidos. ¿Alguien puede decir aleluya? Nosotros debemos entender que hay un deber primordial, y este deber es que usted y yo prediquemos y anunciemos el evangelio del reino de Dios a toda persona, sin cesar, sin desmayar y sin descansar. Porque Dios nos pide en este tiempo que todos nosotros nos esforcemos por predicar la palabra de Dios, porque los días que vivimos son finales, tiempos donde Dios le ha dado gracia, un tiempo de gracia a este mundo para que se arrepienta. Amén. Amén. Entonces cada uno de nosotros tenemos un deber, porque somos atalayas de Dios. ¿Y qué es lo que es ser un atalaya? La Biblia habla en Ezequiel capítulo 33 versículo 1 que había venido palabras sobre el profeta Ezequiel, un hombre de Dios, un sacerdote que Dios había levantado en esos tiempos para poder traer edificación, para poder advertir y apercibir al pueblo de Israel. Pues sabemos que el pueblo de Israel siempre se descarriaba. El pueblo de Israel siempre se doblegaba a otros dioses, menos al Dios de todos los dioses. ¿Sigo, paro? Por eso Dios tenía que levantar siempre un hombre de Dios, un hombre que se parara en la brecha, un hombre que se le pare firme allí y diga: aquí estoy, Señor, haz tu voluntad con mi vida. Pues ese era Ezequiel, y Ezequiel había sido levantado para poder apercibir, para poder amonestar al pueblo de Israel. Dice la palabra que había venido palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo. ¿A qué pueblo? El pueblo de Israel. Entonces, cuando Dios levanta un hombre, lo levanta para que pronuncie su nombre, para que proclame su nombre, para que proclame su verdad y su justicia. Cuando Dios levanta un hombre a una mujer, lo levanta para poder proclamar y exaltar su nombre. ¿Sigo, Padre? Eso hace Dios, sin excepción alguna, porque Él no tiene preferidos ni favoritos. Para Él todos somos iguales delante de Él. Amén. Pero Él ve y discierne más allá de lo profundo de nuestros corazones, y Él sabe quién está dispuesto y quién no está dispuesto. Él sabe quién está totalmente entregado y quién no lo está. Él lo conoce todo. A Él nadie lo engaña. Por eso Dios siempre se manifiesta a través de muchos hombres. Y cuando el hombre no quiere cumplir el rol o la voluntad de Jehová, Jehová, ¿qué hace? Levanta a la mujer a su nombre. Levanta a la mujer. ¿Por qué? Porque el hombre se está descuidando, porque el hombre no quiere hacer caso al llamado, al ministerio que Jehová le ha entregado. Y el llamado es para todos. El evangelizar es para todos. El predicar la palabra es para todos. El apercibir y advertir a este mundo es para todos. Todos somos atalayas del Señor. Pero a Dios le ha dado a hombres y mujeres, le ha dado ministerios donde ellos deben de cumplir la función como atalaya. Esencialmente ellos, porque tienen el llamado, tienen el ministerio. Sigo, paro. Dice que cuando Él le habla, dice: hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya. Escuche bien. Dios, antes de traer juicio,
antes de establecer un juicio sobre la tierra y sobre cada persona, Él primero muestra, Él primero revela. Sigo, paro. Él muestra, Él revela a sus siervos, los profetas, a su nombre, a su nombre, a su nombre. Alabe al Señor. Alabe a Dios. Amós, el libro de Amós, capítulo 3, versículo 7. Miren lo que dice el libro de Amós. Eso está más arriba después de Daniel. Seguimos Ezequiel, Daniel y ahí siguen los libros. Amós capítulo 3, versículo 7. ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor? Que un profeta, un hombre, una mujer de Dios que es levantado, es instruido por la voz del Señor. Y el Señor, antes de hacer algo, ¿qué dice? Primero revela, primero muestra. Así sucede y así pasa con los atalayas. Amós capítulo 3 versículo 7, ¿qué es lo que dice? Porque no hará nada Jehová, el Señor, sin que revele su secreto a los profetas. Dios, antes de hacer algo, antes de traer espada, antes de traer juicio sobre una nación, sobre un pueblo, sobre una familia, sobre una persona, Él primero le revela a sus siervos, los profetas. Él primero le revela a sus atalayas. Él primero le revela a aquellos que le sirven día y noche en espíritu y en verdad, aquellos que le siguen en obediencia y caminan en la voluntad de su palabra. Sigo, paro. Él primero le revela, Él primero les muestra. Entonces, el juicio, cuando el Señor dice en la Biblia, cuando el hombre, que la Biblia nos está enseñando, hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando trajere yo espada, está hablando de juicio, sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre, mire, de su territorio, y yo lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, mire, escuche bien, no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. La Biblia está enseñando que un atalaya es semejante a un centinela. A un centinela que se pone en lo alto, en la cumbre de una montaña, de un monte, de una torre, de lo que fuera, para poder ver, para poder percibir la amenaza, el peligro. Y la Biblia nos enseña que este atalaya está puesto por Dios. Por eso en aquellos tiempos siempre había centinelas, siempre había atalayas que apercibían al pueblo. Vienen los enemigos y instantáneamente, ¿qué hacían? Tocaban la trompeta. ¿Para qué? Para que el pueblo se apercibiera y se ponga de pie para pelear, para batallar. En eso era la función del atalaya. El atalaya apercibía. El atalaya cumple la función de apercibir. El atalaya cumple la función de advertir. Esa es la función del atalaya. Por eso la Biblia dice que cuando el pueblo de Israel escogiera un hombre, este hombre dice, tomar en su territorio un lugar y lo pusieran a él como atalaya, dice, él viene venir la espada sobre la tierra y tocarle trompeta y avisar al pueblo, cualquiera que oyera el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. ¿Qué es lo que está diciendo allí la palabra del Señor? Que la sangre de esas personas será por culpa de ¿qué? De aquel que no advirtió, de aquel que no habló, de aquel que no apercibió. Asimismo, Dios nos ha puesto a cada uno de nosotros. Cuando vemos al pecador, cuando vemos a la persona que está pecando, que está deleitándose en su pecado, en su maldad, y nosotros no le advertimos, ¿qué dice la palabra?
su sangre será sobre nuestras cabezas. ¿Por qué? Porque Él te ha puesto como atalaya, hermano, hermana. Él te ha puesto como atalaya para que tú pronuncies su palabra, para que tú hables y no calles, para que cuando tú veas el peligro, le apercibas, le adviertas a esas personas que hay un cielo y que hay un infierno. Para eso Él nos ha puesto como atalayas. La atalaya no es ese libro que te dicen, mira atalaya, esas religiones que muestran. Hay algunas cosas que concuerdan conforme al Antiguo Testamento y a la Biblia, y hay algunas cosas que no concuerdan, porque la verdad no te la hablan como debe de ser. Pero ese no es una atalaya de Dios, porque si fuera una atalaya de Dios te hablara del cielo, del infierno, te hablara de todo lo que la Biblia habla desde el Antiguo al Nuevo Testamento, sin quitarle ni añadirle ninguna letra. Sigo paro. Lo que quiero que entiendas es que allá afuera vas a encontrar de sus atalayas. Atalayas, sacerdotes del diablo y no de Dios, que Dios nunca lo llamó, pero ellos están allí hablando de Dios, hablando del Señor, pero la verdad sale torcida. Sin embargo, aquel que es una atalaya habla la verdad con rectitud. Con rectitud. No le quita ni le añade la palabra. Es importante que nosotros entendamos que la palabra de Dios se debe de predicar como ella es. Y si suena así de fuerte tiene que sonar. Muchas veces la palabra de Dios es fuerte. ¿Pero por qué es fuerte? Porque la palabra de Dios produce en nosotros a veces incomodidad, molestia. Porque la palabra a nosotros, ¿qué hace en nosotros la palabra? Nos demuestra nuestras flaquezas, nuestras debilidades, que somos pecadores y que necesitamos arrepentimiento. Pues en este tiempo Dios quiere levantar sus atalayas, porque hay muchos en la iglesia que no son atalayas del Señor y están solamente adormecidos por el diablo, cuando deberían realmente ser atalayas, no solamente dentro de su casa, sino fuera de la casa, no solamente dentro de la iglesia, sino fuera de la iglesia, porque para eso Dios nos ha puesto a nosotros como iglesia, como pueblo del Señor, ser atalayas. El atalaya es aquel que percibe el peligro, y cuando ve el peligro, ve la espada, ve el juicio, ve que hay pecado, ve que hay maldad, lo advierte, le dice al pecador: arrepiéntete, te estás dirigiendo por un camino oscuro, lleno de tinieblas y de maldad. Todo aquel que pecare, esa alma morirá, dice la Biblia. Por eso Dios había levantado a Ezequiel. Ezequiel era un profeta de Dios y un gran hombre de Dios, que no vendía la palabra ni la torcía por nada. Como el Señor se la hablaba, él simplemente lo hablaba a su nombre. Tal como el Señor le habla, así hay muchos profetas y atalayas de Dios que hablan como es la palabra, aunque no le agrada al pastor, aunque no le agrada a los hermanos, cómo predica ese hermano, cómo predica esa hermana. No importa si le agrade o no le agrade. Lo importante es que tú le agrades el corazón del Señor. Lo importante es que tú toques el corazón del Señor. Lo importante es que tú vivas en obediencia para el Señor. Eso es lo importante. Que tú alabes y glorifiques al Señor, pero con la forma como Él te ha hablado, como Él te lo ha dicho. Porque muchos se duelen cuando la palabra les habla. Yo les digo, he ido a iglesias y hay pastores que quieren que profetice, cuando Dios ni siquiera me llama a profetizar. Sigo paro. Dios ni siquiera me llama a profetizar. Varón, siento que Dios me va a dar una palabra a través de usted. Yo no siento nada, a su nombre. Porque no se trata de nosotros, se trata de Él. Y si Él quiere profetizar, profetiza. Si Él quiere declarar palabra, declara la palabra. Pero yo no siento muchas veces. Entonces nosotros debemos entender que somos atalayas de Dios. Somos atalayas del Señor. Y cuando veamos ese peligro, advirtámosle a la gente. Nosotros sabemos que este mundo está bajo el maligno. Entonces, ¿qué es lo que debemos decirle? Que hay un león que está como león rugiente, dice la Biblia, buscando a quien devorar. Y busca devorar no solamente personas, sino familias enteras, ciudades enteras, naciones enteras. Y ese es el diablo. Que el Señor lo reprenda. Entonces nosotros debemos advertir a esas personas, porque si nosotros no le advertimos, escúcheme bien, si usted no le advierte a su familia, algunos quizás no han advertido aquí y algunos no lo han advertido, si usted no le advierte a su familia
de que hay un infierno por escapar y de que hay un cielo por ganar, usted va a rendirle cuentas al Señor. Y la sangre de todas esas personas que viven donde tú estás va a caer sobre tu cabeza. Y el Señor te va a demandar esa sangre. La Biblia dice que Dios le demandó ¿a quién? A la atalaya. Porque Dios nos ha puesto como atalayas para hablar y no callar, para testificar, para proclamar la verdad. Una verdad que salga perfecta y correcta como debe de ser, no torcida, porque hay verdades a medias y esas verdades son las que las religiones ocultan. Por eso nosotros nos llaman protestantes. ¿Por qué nos llaman protestantes? Yo no me considero un protestante. Yo me considero una atalaya de Cristo. Yo me considero una atalaya de Dios. Yo me considero un siervo de Dios. Y donde quiera que voy, exalto a Cristo. Le doy la gloria al Señor. Le doy la gloria a Dios y trato de percibirle a esas personas de que estamos en tiempos finales, tiempos proféticos, tiempos apocalípticos, y de que debemos de venir al Señor en humillación. Es donde debemos de venir. Por eso es importante que usted entienda qué significa ser atalaya. Porque atalaya no es solamente aquel que te da un libro o aquel que te comparte un tratado. Atalaya es aquel que apercibe, advierte, que cuando ve el peligro le adviertes a esa persona: arrepiéntete, porque sigues caminando así te vas a ir al infierno. Y simplemente le estás hablando la verdad. Pero no escuchan, pastor, a veces. Algunos no escuchan, es la verdad. Usted tiene que entender, pero aunque no te quieren escuchar, ya tú hablaste, ya tú predicaste, ya tú enseñaste, ya tú dijiste la palabra, ya tú predicaste a tiempo y fuera de tiempo. Su sangre de su cabeza no será sobre la tuya. Esa sangre no va a caer sobre ti. Su sangre va a caer sobre su cabeza misma. Porque el Señor te levantó, el Señor te puso en tu corazón y te dio palabra para que tú les anuncies a esa persona. Esa persona le va a rendir cuentas al Señor. Ellas le van a rendir cuentas al Señor. Aunque no te quieran oír, aunque no te quieran escuchar, que no escuchen. Pues en aquel día postero Jehová lo va a juzgar. Toda obra la va a tener a juicio. Pero nunca me predicaste, Señor. ¿Qué? ¿Que creyeron que el Señor iba a bajar del cielo para predicarle? No, para eso Dios nos ha escogido, para eso Dios nos ha levantado, para predicar su palabra, para anunciar su palabra, para hablar y no callar. Porque muchos quieren escuchar solamente de que te va a ir bien, de bendición, de gracia, de favor, pero no quieren escuchar esta verdad que tuerce, dice la Biblia, que llega hasta los huesos, discierne las intenciones de los pensamientos y los profundos del corazón. Porque la palabra es como una espada de dos filos. Y la palabra penetra, dice. Por eso que a la gente le duele cuando le habla la verdad. Arrepiéntete, busca al Señor, idólatra, fornicario, adúltero. Cuando le hablas de perdón, perdona a tu esposo, perdona a tu esposa, perdona a tus hijos, les duele. Cuando le hablas de su Dios, le hablas de Melchorita, le hablas de cualquier Dios, de cualquier ídolo, es como que si le tocaras a su Dios y se levanta. Cállate la boca, te dice. Cállate la boca, pero a mí nadie me va a callar. Dígale que está a tu lado, nadie debe callarte. Que nadie te calle, ni el diablo. Porque Dios te dice: habla y no calles. Habla y no calles. Habla y no calles. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor? Alabe a Dios, alabe al Señor, hermano, hermana. El Señor nos pide a nosotros eso. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, del versículo 5. Su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Escuche bien, Dios le va a rendir cuenta, le va a pedir cuentas a esas personas que escucharon el sonido de la trompeta y no se apercibieron. Perfecto, su sangre será sobre ella. Usted no se haga un mundo. Todo lo contrario, déjaselo al Señor. Ya está, Señor, ya le prediqué, ya le anuncié. Ya a veces hasta parece incómodo predicar a esas personas. Yo le digo porque yo lo he vivido, lo he pasado. Hasta el día de hoy lo sigo pasando. Parece que uno, su presencia mismo le molesta ya.
Ya no te reciben con gozo, ya no te reciben. Se le fue hasta el gozo, la alegría. ¿Por qué? Porque tú le estás anunciando la verdad. Tú le estás anunciando la palabra de Dios. Y la palabra del Señor es como una espada. Llega hasta lo profundo del corazón. Y mucha gente que está en tinieblas no quiere venir a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Por eso no quieren venir a la luz. Pero aquel que es humilde dice: Señor, yo te he fallado. Señor, yo he pecado. Señor, ayúdame, ten misericordia de mí. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Pero no, este mundo camina en orgullo, en soberbia, en prepotencia, en altivez. Este mundo, si no se arrepiente, la espada de Jehová, si esta nación no se arrepiente, esta nación del Perú no se arrepiente, la espada de Jehová vendrá sobre esta tierra. La espada del Señor vendrá. Y si las personas, las familias no se arrepienten también, la espada del Señor los va a alcanzar. Juicio vendrá de parte de Dios a esas personas, porque no quieren arrepentirse, porque no quieren buscar al Señor. Usted tiene que entender que Dios nos ha levantado a nosotros como atalaya, y apretamos a tiempo y fuera de tiempo. Pablo le decía: ¿a quién? A Timoteo: te encarezco delante de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, que juzgará a vivos como a muertos, a grandes como a pequeños, lo va a juzgar. Predica la palabra. Predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Timoteo había sido enseñado por Pablo y era un hijo espiritual de Pablo. Pablo lo había adoptado como hijo. Pero también Timoteo iba a ser una atalaya para ese entonces. Iba a ser una atalaya. Por eso le decía: predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. La palabra de Dios a nosotros nos instruye en justicia. Y la palabra de Dios nos redarguye, nos convence. Aquel que no quiere ser convencido es una persona que está dura en el corazón. Y la palabra no entra por ningún lado. Perfecto. Por eso Jesucristo decía: aquellos que no me quieran oír, ya tienen mi palabra, que mi palabra los juzgará en aquel día postrero. Los va a juzgar. Cada vez cuando vamos a predicar me doy cuenta de las personas. Algunos suben sus lunas en sus autos. La palabra está llegando. Suben las lunas en sus autos, no quieren escuchar. Yo me doy cuenta cuando estoy predicando. El Espíritu Santo me muestra y mira lo que está haciendo ese, mira aquello, mira aquel. Yo los voy a juzgar en el día postrero. Tú sigue predicando mi palabra. Tú sigue anunciando que yo ya vengo. Tú sigue anunciando mi verdad, porque esto le duele a muchos. Pero tú sigue hablando. Tú no calles, me decía el Espíritu Santo dentro de mi corazón. Yo sentía que algo me decía: sigue predicando. Predica como nunca antes, porque ya mi venida está cerca. Ya mi venida está cerca, me decía el Señor. Tú sigue predicando. Aunque no le guste a algunos. Algunos hasta se evitaban de entrar por el lugar donde nosotros estábamos y se iban por otro lado. Así está el mundo. El mundo solamente quiere las cosas del mundo. El mundo solamente quiere lo suyo. Pero qué diferente es aquel. Por eso el evangelio del reino es para los pobres. Es para los pobres. Los pobres en el espíritu. Los humildes. Los sencillos. No es para ningún pedante. No es para ningún soberbio o arrogante. Para ninguno de ellos. Es para los humildes. Por eso siéntase usted privilegiado o privilegiada. Porque usted, así como está en estas sillas blancas, también está allí en el cielo con Cristo Jesús, sentado en lugares celestiales. Lugares celestiales, dije yo. Lugares celestiales, iglesia. Tú y yo tenemos un privilegio grande. Cuando ya estemos en el cielo nos vamos a dar cuenta. Allá muchos se van a dar cuenta. Dios va a hacer una gran diferencia entre las ovejas y los cabritos. ¿Quiénes son los cabritos? Los que están en el mundo. Las ovejas son los de Cristo, los que Él ha pagado con su precio sangre. Y esas personas han aceptado ese sacrificio. Y allí nos vamos a dar cuenta. Allá usted se va a dar cuenta en el cielo que todo lo que se anunció, todo lo que se predicó, todo lo que se le enseñó conforme a la Escritura ha sido veraz y ha sido real. Y muchas sorpresas se van a dar allá. Los multimillonarios, las personas más ricas del mundo, las personas que tienen bienes y que usted cree que aparentemente le va bien en esta vida, le irá bien en esta vida, pero después de la otra, ¿cómo le irá? Nos vamos a dar cuenta. Por eso nosotros sigamos anunciando la palabra de Dios. Sigamos siendo atalayas. Y no nos desmayemos.
que al tiempo del Señor vamos a cosechar. Al tiempo del Señor vamos a recibir esos frutos que el Señor ha dicho. Fruto y fruto en abundancia sobre este lugar. A su nombre. A su nombre. A su nombre. Alábelo, alábelo. Denle una ofrenda de aplauso para el Señor. Entonces el atalaya es como un centinela que apercibe, advierte el peligro, ve el peligro y le dice: viene guerra, viene conflicto, el enemigo se está acercando. Ese es el atalaya, quien apercibe, quien advierte. Para eso Dios nos ha puesto, para percibir a la gente. Mira, escapa del infierno. Mira, el infierno es real. Mira, el diablo es real. Sus demonios son reales. Mira, todas estas cosas son reales. Las cosas espirituales son reales. Las cosas celestiales también son reales. Escapa por tu vida. Salva tu alma. Libra tu alma. Si tú te la adviertes, esa sangre correrá sobre tu cabeza. Y el Señor te va a pedir en cuenta por ello. Te va a pedir cuenta por ello. Por eso aquí todo el trébol ya ha sido predicado ya. Todo el trébol ha sido predicado. Gran parte de Grosio Prado también hemos ido a predicar. Nos hemos entrado en la misma plaza de armas de Grosio Prado. Y ahí le he estado dando con todo el diablo yo. Le he estado hablando de sus dioses, la Melchorita, que entre otros ídolos muertos, que no tienen vida, que no tienen poder. Y ya están anunciados. Lo que nos beneficia de esto, de los tiempos de ahora, es la tecnología, porque podemos tener un micrófono para poder llegar a muchas personas y con este parlante poder hablar a cientos, a miles allí en cuestión de ¿cuánto? De poco, de 5 minutos, de 10 minutos. A su nombre. Entonces quiere decir que yo ya le he predicado a muchos ya. Su sangre no será sobre mi cabeza. Yo ya advertí, yo ya cumplí con mi Señor. Él me puso como atalaya, aquí estoy predicando, anunciando, apercibiendo, advirtiendo, porque a eso es lo que consiste en ser una atalaya. En eso consiste: a percibir, a molestar, a advertir ante el peligro o la amenaza. Sigo, paro. Versículo 5 dice: el sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. El que se apercibiere, quiere decir que en el pueblo, si el pueblo se apercibía, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque va a librar su vida. El enemigo está llegando. ¿Y qué es lo que hace la trompeta? Te avisa. El atalaya te avisa: guerra, conflicto, el enemigo se está acercando. Y aquellos que están allí todavía durmiendo, todavía disfrutando de la comodidad, del confort, va a venir el enemigo y lo va a derribar a espada y lo va a matar. Por eso dice la Biblia que el que se apercibiere librará su alma, librará su vida. Pero si el atalaya, mire, escuche bien, viere venir la espada y no tocarle la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. O sea, hay dos aquí, dos puntos muy importantes. Dice, el atalaya, si ve venir el peligro y no toca la trompeta, es decir, no advierte a la persona, perfecto, no le advierte, no le percibe, y aún así el pueblo tampoco no se apercibe, ¿ya? Y ve, aún así ve el peligro, ve que está haciendo lo malo, ve que está pecando. ¿Qué dice la Biblia? Voy a juzgar a aquel que no se apercibe, pero también voy a juzgar a quien, a que no apercibe, advierte. Lo voy a juzgar. O sea, no hay por dónde escapar. ¿Por qué? Porque Dios quiere que tú y yo seamos como esos atalayas centinelas, centinelas de Dios, y que podamos testificar, advertir y apercibir este mundo, que este mundo va a su destrucción. Este mundo se va a acabar. Este mundo está pronto a terminarse ya. Y Dios quiere que usted predique de estos tiempos eso. Hable de eso, pero con el amor de Cristo, pero con la compasión de Cristo, con la misericordia de Cristo, con la gracia de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque los tiempos que estamos viviendo son finales. El mensaje allá afuera es para percibir de las cosas que han de venir a la tierra. ¿Qué es lo que viene a la tierra? Nada bueno. Nada bueno viene a la tierra. Nada bueno. Nada bueno viene a la tierra. Días
buenos no vienen a la tierra. Por lo tanto, debemos seguir apercibiendo, debemos seguir advirtiendo. Yo hablé en el 2019 de un megaterremoto que va a venir aquí al Perú. A través de mis redes sociales lo prediqué. Gloria a Dios. Algunos glorificaron al Señor, otros los dejaron en visto. Pero yo hablé porque el Señor me mandó a hablar. Anuncia, para que cuando suceda el terremoto sepan que yo puse una atalaya, sepan que yo puse un profeta, sepan que yo les mostré. Porque yo dice la Biblia, Amós capítulo 3 versículo 7, porque no hará nada el Señor sin que antes revele a sus siervos los profetas. No hay nada oculto que el Señor primero no hable en secreto. Primero el Señor, sus secretos el Señor los revela. Los revela, aún a gente inconversa le revela. Así como me había soñado yo de un terremoto. Una señora se soñó de un terremoto horrible, dice, en Ica. Estaba espantada, esa mujer se levantó aterrada. Cuando me tomó el auto en el servicio, la vi aterrada esa mujer. Dios le muestra, aún a las personas que no son cristianas, les muestra. Y Dios les habla a través de sueños. Por la misericordia de Dios, Dios le habla a través de sueños también a esas personas. Pero esas personas no entienden, no comprenden, no quieren oír la voz del Señor. Entonces, ¿qué es lo que quiere la gente? No entiendo yo a veces. ¿Qué quieren? ¿Que el Señor baje del cielo? ¿Qué quieren? Hermano, usted sabe, el momento que el Señor va a bajar del cielo va a ser para llevar a su iglesia, primero. Y la segunda venida va a ser para juzgar este mundo. Y este mundo va a estar en un caos terrible, una destrucción total. Este mundo será destruido por la maldad del pecado. Pero Él nuevamente lo va a restaurar a su nombre. Por eso es importante que usted entienda esto. Porque el deber no solamente es del profeta, ni del evangelista, ni del pastor, ni del apóstol, ni del maestro. El deber es de todos. Es de todos. Y más aún, si fuera posible hablarle a los familiares que usted tenga más cercanos o lejanos y decirles. Yo les hablé a toda mi familia, parte de mi familia les he hablado. Algunos otros me faltan, otros no me quieren escuchar, simplemente porque ya saben lo que les voy a hablar, ya saben lo que les voy a anunciar. Lastimosamente, allá ellos, porque Dios también conoce el pensamiento y el corazón de ellos. Dios sabe que mi corazón y mis pensamientos está predicarles. Yo no tengo problema que me inviten a su cumpleaños. Si me dejan predicar en su cumpleaños, gloria a Dios. Si no, no voy. ¿Para qué voy a ir? Para tomar con ellos, para embriagarme con ellos como ellos se embriagan. No, yo no me embriago con alcohol, ni con vino, ni con pisco, ni con nada de esas cosas. Yo me embriago, pero de la presencia de Dios. Yo me embriago de la palabra de Dios. Yo me embriago, pero con el Señor. Porque la Biblia dice, no embriaguéis con vino, sino antes ser lleno del Espíritu Santo. A su nombre. El problema es eso. Pero tú sigues predicando. Tú no calles. Aún el diablo nos ha querido callar, tapándonos, poniéndonos mascarilla para no hablar. Para no hablar. Eso quiere el diablo. ¿Por qué? Porque le conviene que nosotros estemos calladitos. ¿Sabe por qué? Porque esas almas se van al infierno. ¿Usted no sabe cuántas almas se van al infierno? Día tras día. Miles, millones, diría yo. En todas partes del mundo. Toda gente muere en diferentes, a cada segundo, cada minuto muere gente en diferentes lugares. Solo que nosotros no lo podemos ver porque no estamos ahí. Pero sí mueren. La noticia, usted no se da cuenta cuántos mueren. Asesinados. Otros mueren porque les robaron. Otros mueren por una carretera, por un accidente. Y así sucesivamente. El diablo llevándose a esa gente al infierno. Si esas personas no se arrepintieron de sus pecados y no vivieron una vida santa a la voluntad de Dios, se perdieron. Por eso Dios quiere que los atalayas que se levanten, esos atalayas hablen la palabra como es, que prediquen la justicia, la verdad de Dios, y que hablen de la santidad, el temor a Dios, porque eso no se habla ya. Por eso el llamado que Dios nos hace como atalayas es hablar a este mundo que se arrepienta, que viene espada, que viene juicio, la ira del Señor. Pero Dios en su misericordia, sino a nosotros nos ha salvado también por la predicación. Salvemos a otros, porque para eso el Señor nos ha puesto sobre Chincha, sobre Tercioprado. Y vas a ver, no tengas temor,
No tengas temor del hombre ni de nadie. Que aunque te digan cállate la boca, porque yo he escuchado que me dicen así, el diablo, cállate la boca, yo no te quiero oír. Se tapan hasta los oídos. Yo sé que no son ellos, son el diablo. Pero ahí le doy más volumen todavía al parlante. ¿Para qué? Para que se le rompa el tímpano al diablo y no a esa persona, a su nombre. El diablo no quiere, pero yo voy a seguir. Yo voy a seguir. Y tú como atalaya has sido puesto sobre este pueblo, sobre esta nación del Perú. Y debes de anunciarlo. Donde quiera que vaya, anuncia, predica. Cristo ya viene, ¿estás preparado? Ya estás predicando. Simplemente una pregunta. Esa persona se va a preguntar. Y esa persona va a estar con esa palabra en todo el día. El Señor va a estar. Ya tú lanzaste la palabra. La palabra no vuelve vacía. Porque antes, más bien, hace la voluntad del Señor. A su nombre. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. ¿Qué hace una atalaya? Amonesta. Amonesta, reprende. Reprende. Si yo no fuera un atalaya, todo el tiempo estaría yo hablando de bendiciones. Como hay esos atalayas del diablo que le digo yo. ¿Quiénes son esos atalayas del diablo? Que predican de puras bendiciones, predican de pura prosperidad. Dale Dios 100 y Él te va a dar 200, dice. Vende tu casa, vende tu carro y Dios te va a dar más casa y más carros. Haz un pacto con Dios en esta hora. Y así sucesivamente. Todos ellos lo va a jugar Dios. Este está haciendo que se descarríen muchas personas. Ciertamente, su sangre será sobre su cabeza, de él mismo y de todas esas personas que se están descarriando. Dios lo va a juzgar. Por eso, de cada palabra que nosotros hablemos, prediquemos, vamos a rendir cuentas. Por eso, conviene que usted testifique y hable la verdad, aunque le moleste, aunque no les agrade. Háblelo, porque usted no busca agradar a los hombres. Si usted busca agradar a los hombres, pues usted no va a tener la aprobación de Dios y no le va a agradar a Dios. Créame, pero si usted busca agradar a Dios, usted no va a tener la aprobación de los hombres, y mucho menos le va a agradar a los hombres. Pero qué importa que el hombre no te agrade, qué importa que el hombre te diga, ¿sabes qué? Ya no me gusta que vengas a visitarme, ya no quiero verte. ¿Qué importa, hermano? ¿Qué importa que ya no quiera escucharte? Ya tú le hablaste, ya tú le predicaste. Su sangre no será sobre tu cabeza, hermano. Su sangre no será sobre tu cabeza, hermana. Tú habla, predica y no calles, porque para atalaya te ha puesto el Señor. Amén. Cuando yo dijera al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde del impío, el impío de su camino, el impío morirá por su pecado. Mira lo que consiste la palabra. Y con esto voy a terminar. El Señor dice, cuando yo le diga al impío, impío, de cierto vas a morir, si tú no le hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo lo derramaré, demandaré de tu mano. Dios te va a juzgar, te va a demandar. ¿Cuántos vecinos tienes? ¿Cuántas vecinas tienes? Predícale la palabra. Predícale. Háblales. Yo ya he hablado a algunos de mis vecinos. Con algunos no tengo tanto contacto porque muy poco me veo. Pero háblales a todos. Si fuera necesario, háblales a todos. Si tienes algún familiar que todavía no le has hablado, háblale. Pero al que no le has hablado, pero al que ya le hablaste, ya no le dé más perlas. Ya no quiere recibir lo valioso. Si las personas supieran que esto es valioso para ellos y que les conviene escuchar esto, les conviene escuchar la palabra, les conviene hacer lo que dice esta palabra. Si tan solo supieran lo que se van a ganar, como usted y yo ya hemos sido convencidos por el Espíritu Santo. No solamente convencidos, sino también arrepentidos de todo corazón. A su nombre. Si tan solo supieran. Pero ¿qué pasa? Ellas no. Ellas quieren seguir enlodándose en su pecado. Lo que va a hacer es que Dios ya no te va a demandar nada de tus manos. No te va a juzgar. Dios le va a juzgar a esas mismas personas.
Por eso dice la Biblia, cuando yo le dijera al impío, al inconverso, impío, de cierto morirás, Dios le está diciendo una advertencia, vas a morir, vas a morir. Si sigues pecando, vas a morir. Si sigues deleitando tu pecado, en adulterio, en fornicación, en lascivia, vas a morir. Si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tus manos. Es terrible, porque tenemos una gran responsabilidad. Ya cuando usted predica, le dice a esa persona, arrepiéntete, eso no está bien delante de Dios, no le agrada al Señor, te vas a ir al infierno, estás pecando. Y todo pecador, la Biblia dice, todo aquel que peca, esclavo del diablo es, y su padre es el diablo, no es de Dios. Y si no te arrepientes, te vas a ir al infierno, te vas a perder. ¿Qué va a hacer el Señor? No te va a demandar esa sangre de tus manos, no te la va a demandar, porque ya le advertiste, ya le predicaste, ya pusiste en él la responsabilidad que te tocaba a ti. Entonces la responsabilidad ya no está en tus hombros, sino la responsabilidad cae sobre ¿qué? Sobre aquella persona que le has predicado. Amén. Por eso es importante que tú y yo hablemos y no callemos. Amén. Hablemos y no callemos. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida, dice. Tú libraste tu vida. Tú libraste tu vida. ¿Por qué? Porque anunciaste, porque predicaste, porque no desmayaste, porque no te avergonzaste ni te atemorizaste a lo que te dijeran. Tú anunciaste la